Todos los tejidos y los órganos de los seres vivos están formados por una serie de moléculas especiales. A estas moléculas que se encuentran exclusivamente en los organismos se les llama biomoléculas. Uno de los términos claves para comprender la composición y la estructura de estas moléculas es CHOMS. Por supuesto, no se trata de una palabra. CHOMS es simplemente la reunión de los símbolos químicos de los elementos presentes en las biomoléculas. C significa carbono, H significa hidrógeno, O significa oxígeno, N significa nitrógeno, S significa azufre y P significa fósforo. Para decirlo en otras palabras, las biomoléculas están constituidas por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. La importancia de las biomoléculas reside en que conforman a los seres vivos. Asimismo, desempeñan funciones como la de constituir la estructura de la célula o realizar alguna actividad funcional. Existen 4 tipos de biomoléculas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En los carbohidratos, la célula encuentra una importante fuente de energía, una especie de combustible, que se puede emplear de manera inmediata. Pero estas biomoléculas también proveen de energía de reserva a plantas y animales. Los carbohidratos contienen 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Son además sólidos, blancos y cristalinos. Tienen un sabor dulce y pueden disolverse en agua. De acuerdo con su número de moléculas, los carbohidratos se dividen en 3 grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos se distinguen por tener una sola molécula. Algunos de los monosacáridos más comunes son la fructuosa y la glucosa. Como lo sugiere su nombre, la fructuosa se halla en el azúcar de las frutas. La glucosa, que es el más común de los monosacáridos, está en la sangre. La principal característica de los disacáridos consiste en que se forman a partir de la unión de 2 monosacáridos. Algunos disacáridos son la sacarosa, la cual se encuentra en el azúcar común, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. Los polisacáridos son el resultado de la unión de 3 o más monosacáridos. Existen 2 polisacáridos muy importantes: el almidón y el glucógeno. Ambos constituyen energía de reserva para los organismos. El almidón es un polisacárido de reserva que se encuentra en plantas como la papa. El glucógeno cumple una función idéntica, solo que en los organismos animales. Se localiza principalmente en los músculos y en el hígado. Los lípidos son biomoléculas formadas por un ácido graso y un alcohol. Tienen cadenas muy grandes de átomos de carbono e hidrógeno. Se encuentran en estado sólido o líquido. Uno de sus rasgos particulares es que solo pueden disolverse en sustancias como el éter o el alcohol, a las cuales se llama disolventes orgánicos. Es imposible disolver los lípidos en el agua. Los lípidos constituyen energía de reserva y forman las membranas de la célula.
aunque en algunos casos funcionan como vitaminas y hormonas. De acuerdo con sus funciones, se dividen en 4 grandes grupos. Grupo número 1. Lípidos con función energética. Los lípidos de este grupo son sustancias de reserva energética y se encuentran en forma de grasas. En los animales se localizan bajo la piel, en el tejido adiposo. Ahí integran una cubierta que protege a los animales contra el frío. En las plantas se localizan como ceras, las cuales recubren las hojas y ayudan a evitar la desecación del follaje. Grupo número 2. Lípidos con función estructural. Existen algunos lípidos cuya función es conformar las membranas de todas las células. Se les llama fosfolípidos, pues contienen fósforo. Grupo número 3. Lípidos con función hormonal. Estos lípidos ayudan a regular el funcionamiento de los organismos. Reciben también el nombre de esteroides. Un ejemplo son las hormonas sexuales humanas. Grupo número 4. Lípidos con función vitamínica. Proporcionan sustancias para el crecimiento de los seres vivos. Algunas vitaminas que se encuentran dentro de la clasificación de los lípidos son las vitaminas D, la A y la K. Las proteínas son biomoléculas que realizan múltiples funciones. Están constituidas por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Contienen aminoácidos esenciales. Existen 20 aminoácidos diferentes, los cuales se combinan para formar las distintas proteínas. Según su función, las proteínas se clasifican en 6 grandes grupos. 1. Proteínas estructurales. Forman parte del cuerpo o estructura de los seres vivos. Un ejemplo es la queratina, la cual constituye algunas partes del cuerpo de los animales. 2. Proteínas hormonales. Regulan y controlan algunas funciones de los seres vivos. Una proteína hormonal es la insulina, que controla la entrada de glucosa a las células. 3. Proteínas de defensa. Atacan y destruyen a los microorganismos que entran al cuerpo de los vertebrados. Se les llama anticuerpos y entre ellos se encuentran los glóbulos blancos. 4. Proteínas de transporte. Transportan sustancias y moléculas a través de la sangre o de las membranas. La hemoglobina es una proteína de transporte. Su función consiste en llevar el oxígeno de los pulmones a todas las células. 5. Proteínas de acción enzimática. Aceleran las reacciones químicas que tienen lugar en los organismos. Toda reacción química en un organismo es mediada por una proteína específica. Por ejemplo, en la saliva se encuentra la amilasa, la cual descompone el almidón en sus glucosas componentes. Los ácidos nucleicos tienen como una de sus tareas controlar la mayoría de las actividades que realiza la célula. Sin embargo, su función más importante es transmitir las características genéticas de padres a hijos. En otras palabras, son los responsables de transmitir la información hereditaria. Los ácidos nucleicos se encuentran dentro de la célula y los conforman los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Asimismo, están divididos en unidades llamadas nucleótidos. Existen 2 ácidos nucleicos. El ADN y el ARN. Las siglas ADN significan ácido desoxirribonucleico. El ADN contiene la información o las instrucciones del funcionamiento de la célula. Esta información se hereda de células madres a células hijas. El ADN está formado por 2 cadenas unidas entre sí.
Al girar sobre su eje central, ambas cadenas adquieren la apariencia de una escalera de caracol con 2 barandales y varios peldaños internos. Las siglas ARN significan ácido ribonucleico. La función de este ácido consiste en ser el intermediario que permite interpretar correctamente la información del ADN. A diferencia del ADN, el ARN está formado solamente por una cadena de nucleótidos. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, desempeñan, tal vez, la función más importante para la vida: contener, de manera codificada, las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, son los elementos que conforman a las biomoléculas, y por lo tanto son fundamentales para la vida. A su vez, las biomoléculas forman todos los tejidos y los órganos de los seres vivos. Las biomoléculas se encuentran presentes tanto en los más íntimos organismos como en los más gigantescos. Biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Las biomoléculas, que son constituyentes fundamentales en procesos vitales de los seres vivos, son denominados metabolitos primarios. Existen compuestos orgánicos provenientes de los metabolitos primarios, que cumplen funciones complementarias a las vitales, tales como comunicación intra e interespecífica, defensa contra radiación, congelación, ataque de patógenos o parásitos. A estos compuestos se les denomina metabolitos secundarios.